Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Buenas, profesor. Muy ¿Todo bien, bien, profesor. Marcial? Muy bien. Me alegra mucho, Rafael. Buenas noches, ¿cómo está, profesor? Todo bien, todo bien. Vamos bien, gracias a Dios. El día de hoy el tránsito me trató súper bien, porque salí un poco tarde del centro de la ciudad. Yo vivo a las afueras y, y me trató muy bien, diferente a ayer, que con la lluvia y demás se me complicó un poquito. Estamos por aquí. Bueno, señores, buenas noches. Me gustaría antes de ver el contenido de hoy, y si tienen alguna duda, vi hoy en mi correo que llegó como una solicitud de algo de seguridad. No sé si a través de ustedes mismos fue que fue solicitado esa facilidad, esa acción formativa. Si alguno de ustedes conoce, si no, no hay problema, solamente para saber si fue parte de ustedes esa solicitud. Usted Porque se fue refiere, incluso. usted se refiere a ciberseguridad. Sí, me llegó un correo solicitándome unos cursos de allá. Déjenme verificar en el correo electrónico de la institución de ustedes. Déjenme ver. Me solicitaron fundamentos de seguridad de la información. Fundamentos de seguridad de la información. Pero bueno, ya luego lo veo con Joanny a ver qué pasó ahí, si es otro grupo o si serían ustedes mismos. Pero sí, saben que tenemos el diplomado de ciberseguridad, en el cual yo participo también. En ese diplomado participamos varios facilitadores porque son varios módulos de diferentes áreas. Y eso podría ser algo adicional que lo podemos ver más adelante si así desean. Bien, es muy bueno, se lo recomiendo de verdad que sí. Hay muchas actividades prácticas interesantes que lo dimos en una ocasión presencial y lo hemos dado varias veces virtual y ha sido interesantísimo. Bien, entonces, bueno, retomando ya en lo que nos compete el día de hoy, cuéntenme cómo les fue la semana pasada con relación a las actividades. Hoy me contactaron, uno de ustedes me contactó, no recuerdo el nombre, pidiéndome ahí algunas consultorías sobre la parte del Windows 10 y cómo integrarlo y demás. Nos dice Marcial que su hijo no ha podido conseguirlo, el diplomado. ¿A eso se refiere? Exacto, sí, exacto. Él no ha podido conseguir el diplomado. Él es ingeniero en ciberseguridad, egresado de INTEC, pero dice que Ah, necesita, bueno. que hay unas informaciones que da el Infotep que son complementarias. Él ha querido conseguir el diplomado, pero las veces que ha intentado, no ha podido. Por eso le voy a escribir luego en privado para que me diga cómo pudiera él entrar en eso. Sí, realmente no sé por qué los cupos son tan limitados en esta área que está teniendo tanto auge, ¿no? Por ejemplo, si vemos la cifra de crecimiento esa es una profesión que se perfila dentro de las 10 primeras en, en lo que es materia de informática, ¿bien? O sea, quizás esté, por ejemplo, desarrollo por encima de ella. Debido al auge que tiene la necesidad de tener seguridad de la información, no solamente a nivel de puertos y de túnel y VPN y ese tipo de situación, sino a nivel de cuáles serían las mejores prácticas para que nuestro ambiente esté lo más protegido posible. ¿Bien? Entonces, cosas como esas y verlas en práctica son de los puntos que se visualizan en ese diplomado, pero no sé qué extraño porque yo tengo mucho tiempo, ya tengo como, bueno, luego de la pandemia, no he vuelto a dar mucha docencia presencial y muchos de esos diplomados se impartían de manera presencial. Solamente en una ocasión lo impartimos de manera virtual, pero no tiene, o sea, ya la virtualidad vino para quedarse y realmente sí, bueno, miren, en este caso estamos impartiendo un curso de Windows Server. Si ustedes tienen la disponibilidad y tienen los recursos a nivel de recursos informáticos, ¿por qué no se puede hacer?
lo hace Amazon Web Service, lo hacen empresas que trabajan en la nube y que creen en la nube. ¿Por qué nosotros no? Entonces, entiendo que quizás no es una limitante de la Infotec como tal, quizás es, como son cursos bien especializados, quizás al abrirlo al público en general no tendría quizás esa aceptación tal, pero a la vez también creo que sí, porque hay muchos egresados de universidades que eso les puede servir de mucho. Entonces, si podemos verlo más adelante y si creamos un grupo acá que vaya a tomar, si a ustedes les interesa, podemos entonces ver la forma de cómo podemos incluirlo a él también, cualquier interesado dentro de su grupo, ¿no? Gracias. Siempre a la orden. Entonces, señores, con relación a las asignaciones anteriores, ¿qué tenemos? Cuéntenme. Dudas, quejas, aclaraciones con relación a ese punto. Muchas cosas abiertas por acá. Hasta de macro tengo cosas abiertas por aquí. Sí. Déjenme ver por acá. Yo tuve problemas con la instalación del, del Windows Home y Ajá, tuve que buscar ayuda del mismo. El hijo mío me ayudó con eso. Me dijo, papi, ajá. eso, Windows Home no te va a aceptar ese dominio. Instala cualquier Ah, otro Pro, no. pero que no sea Pero Windows estaba en Home. la herramienta, no lo descargo de la herramienta. Sí, sí, claro, pero le da la opción de todos los que se van a instalar. Y yo cogí Home, Ah, ok. cometí ese Wow, mala error. Lo que mía. pasa es que los home no permiten ubicarlo en el dominio. Tiene que ser Win 10 Pro. Exactamente, definitivamente. Ahí quizás quizás no lo expliqué en el manual. Machaqué Y bastante ahí, pero gracias a Dios resalí. Ya, excelente. recuerda que las expectativas, cuando yo le dije al principio, le dije, por lo menos que nos ayude. Si no si no hay forma de cómo llegar, que nos diga cuál es la puerta de cómo seguir investigando hasta lograr el objetivo. Y ahí usted me ayudó y me di para adelante y me ayudó el hijo mío también. Gracias. Excelente, esa es la actitud, siempre positivo. Me alegra mucho. Y siéndase la confianza, ¿eh? Yo sé que ustedes tienen experiencia, tienen conocimientos y quizás por eso no me abordan mucho y de verdad me siento, porque aunque no he evaluado las asignaciones de la unidad 2 para acá, yo veo el ritmo de trabajo. Bien, entonces, yo sé las entregas que han hecho, no he tenido el tiempo de sentarme a evaluarla porque me gusta sentarme a evaluarla y ver cada una y todo lo demás. Pero ya espero, Dios mío, este fin de semana ponerme al día con todos ustedes. Y de hecho, veo el ritmo de trabajo y es interesantísimo como lo han estado haciendo de manera autónoma, pero de verdad, si tienen algún inconveniente y se sienten que les puedo colaborar, yo sé que los audiovisuales están bien paso a paso, step by step, ahí con cucharita, porque realmente fue la intención de que como íbamos a llevar esto a la virtualidad, que sea lo más simple posible y lo más acertado posible. Porque realmente cuando tenemos esa impresión de que estamos virtual, no tenemos a quien en lo inmediato preguntarle una situación y a eso le sumamos que no nos funciona como debe trabajar, eso puede llegar a traumarnos. Quizás a ustedes no, porque ya tienen una experiencia y dicen, ah, no, quizás mañana lo solucionamos, pues entre ustedes se ayudan. Pero en un grupo abierto al público general, donde quizás no se conocen ninguno, muy pocos se conocen, se dan situaciones de ese tipo, de que dicen, wow, yo voy a soltar la toalla porque no doy. Pero muchas veces por no sentirse en la confianza de preguntar sobre algún tópico en particular. Adelante, Jairo, bienvenido. Gracias, buenas noches. Bueno, una, uno tratando de aterrizar un poquito los conocimientos, así como usted ha dicho, los videos están muy paso a paso, se entienden perfectamente bien. Pero uno trata de concatenar un poquito los conocimientos que nos muestran el material didáctico con lo que uno vive día a día, ¿verdad? Y uno trata Sí. como de hacer esa relación. Pero le tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si nuestro servidor, que es controlador de dominio, que tiene esa promoción hecha, ¿verdad? Ajá. Le sucede algo? ¿Qué pasaría con el dominio? ¿Se cae completamente, se desconfigura, se pierde toda la configuración en sí? Bueno,
una excelente pregunta. Miren, si en este caso nosotros estamos creando un único árbol dentro del bosque, ¿bien? Es el dominio que estamos creando. Al final de la configuración del dominio, no sé si pudieron dar cuenta, hay unas rutas donde se guarda el backup del catálogo, que es el catálogo de donde está la información de todos los objetos, dígase usuarios, políticas, recursos que se están compartiendo a través de ese servidor y todo lo demás. Ese archivo, esos archivos que tenemos al final en esa ruta de la configuración del dominio, nosotros tenemos que ir haciendo backups periódicos. Según nosotros vamos eliminando usuarios o desactivando usuarios, agregando usuarios, vamos haciendo backups periódicos. Si en dado caso se te cae el dominio, cuando el usuario venga a hacer la consulta en un inicio de sesión, vas a tener un issue de ese tipo. ¿Ven? De que no vas a poder conectar porque no encuentras cómo validar la contraseña y el usuario. Correcto. Bien. Entonces, en ese escenario, vas a tener que restablecer el dominio y cargar el backup que ya tienes como parte de. En el proceso de instalación, tienes una opción que te dice si quieres cargar la configuración ya desde un archivo de backup. Entonces, utilizarías ese archivo y restaurarías el sistema. Si tuvieras una sucursal y en esa sucursal tienes otro domain dentro del mismo árbol, puedes entonces ahí hacer como una especie de synchronization donde ambos se sincronizan mutuamente. Y si él no encuentra el usuario en el servidor local de esa localidad, entonces vendría al principal de Santo Domingo para entonces hacer la validación. Ese sería el mejor escenario porque ya ahí tienes una contingencia en tiempo real y con localidad geográfica distinta. Pero si no es el caso, no tienes los recursos o no tienes esa localidad, te recomendaría que como parte de tu proceso, debes crear una política de backup que incluya el catálogo del dominio. Sería lo recomendable. Okay. Excelente, gracias. Bien, siempre a la orden. Señores, miren, en esta ocasión hemos abierto 2 unidades. ¿Por qué hemos abierto 2 unidades? Porque entiendo que en este caso ya ustedes tienen la mayoría de los roles que vamos a utilizar instalados. Y lo que en este caso vamos a hacer en la unidad 5 es implementar la parte de GPO. Grow Policy Objects. Las políticas de grupo de los objetos. Bien. Entonces, aquí lo que se busca es que usted pueda colocar una política o un grupo de políticas que pueden aplicar muy bien a un grupo de usuarios o a un usuario en particular. ¿Y por qué no? A un objeto en particular, dígase un computador o un dispositivo en la red, para no hacer referencia y no, en este caso, ser inclusivo, por decirlo así también en este aspecto. O sea, dispositivos, cualquier dispositivo que tengamos dentro de la red que acepte este tipo de políticas. Entonces, estas políticas son de uso muy frecuente, puesto que nos ayuda a limitar el acceso de usuarios. Aún teniendo usuarios, por ejemplo, estándar, esto limita mucho más a, por ejemplo, funcionalidades como acceso al command prompt, establecer un fondo de pantalla estandarizado, corporativo, que limitar el acceso al panel de control y un sinnúmero más de políticas que podemos implementar dentro de lo que es el sistema operativo cliente. Bien, entonces aquí vemos todo ese proceso que también lo vamos viendo, profundizando sobre el directorio activo y las unidades organizativas, que no son más que, en este caso, como carpetas en las cuales yo puedo insertar usuarios, grupos de usuarios y objetos o dispositivos. Y a estas unidades organizativas yo puedo colocarle una política de grupo específica también. Entonces, nos es de mucha ayuda, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, departamentos como contabilidad, recursos humanos, almacén, y así informática, servicio al cliente, cualquiera que tenga, yo podría, mediante el uso de unidades organizativas, agruparlos
y de esta manera puedo crear un perfil de política específico para esos departamentos en particular. Bien, entonces, aquí tengo el material didáctico, no es muy extenso en esta ocasión, muy puntual, y lo que se ve acá es la parte de políticas de grupo, de objetos, los tipos de políticas y el Management Console, Microsoft Management Console, que es una consola que vamos a utilizar para asignar algunos permisos. Vemos aquí la parte de definición, que permite hacer e implementar configuraciones específicas para uno o varios usuarios o equipo. Y nos centraremos en cómo se debe hacer la gestión correcta de un GPO en Active Directory, en este caso lo que estamos haciendo, o sea, dándole continuidad a lo que ya tenemos hecho en nuestro servidor. Para la configuración hay un comando que podemos utilizar que es el grow policy edit.msc. A través de este comando vamos a poder acceder a las diferentes, al entorno, al ambiente, mediante el cual voy a poder hacer modificaciones dentro de las políticas de grupo. Entonces, por acá tenemos lo que son los diferentes tipos de políticas. Tenemos políticas de equipo local, tan solo se aplican en el equipo que las tiene asignada, independientemente del dominio al que pertenezca. Esto pudimos ver parte de esto cuando estuvimos viendo la parte de los usuarios locales, antes de entrar a la parte de Active Directory. También existen el tipo de política de sitio, que se aplica a los equipos y usuarios de un sitio independiente al dominio. Y el dominio se aplica a todos los usuarios y equipos de un dominio en particular. La unidad organizativa se aplica únicamente a los equipos o usuarios que pertenecen a ella. Entonces, usted puede crear tantas unidades organizativas como desee e ir agregando acá los diferentes departamentos o usuarios o grupos de usuarios a lo que usted entiende que pueden, que van a utilizar esa política en particular. Gráficamente, tenemos aquí el administrador como tal del grupo de políticas. Se pueden aplicar tanto a los usuarios que están separados por grupos, en este caso de colores, o en este caso los equipos que pueden ser por laptops, desktop o servers. Existe un nivel de herencia. A lo que se llama el nivel de herencia es que si en dado caso tenemos una política de dominio que dice una cosa a nivel de dominio, y cuando yo configuro la política de la unidad organizativa, por defecto hay un factor que hereda automáticamente de la política que tengo en el dominio. Entonces, si yo lo dejo configurado de esa forma, que herede la política del dominio, por ejemplo, si yo tengo aquí una política en el dominio que no me permita ejecutar en el menú de inicio la opción de run, que no me la permita utilizar. Pero aquí sí tengo que él la utilice. Bien. Si cuando configuré la unidad organizativa y le configuré la política de grupo a esta unidad organizativa, le dejé habilitada la opción de que herede del dominio, que es una entidad superior. Aquí están los usuarios, aquí están los dispositivos, aquí arriba está el dominio. Bien. Entonces, si heredan, entonces esta política va a estar por encima de la que diga esto. O sea, que si esta dice que niegue el acceso a RUN, si hereda esa política, automáticamente lo va a negar a todos los usuarios. Pero tengo la opción de que no herede la política al momento de configurarlo. Y en ese momento, entonces, puedo obviar esa política de dominio y él va a ser una política independiente completa. Bien. Entonces, ahí vemos los diferentes niveles en lo que pueden heredar las diferentes unidades organizativas en este caso. Aquí profundizamos un poquito más en la parte teórica, conceptualizando. Y aquí empezamos a ver ya cuáles son los tipos principales de las directivas, según su función, según su objeto.
Aquí les voy a dejar que profundicen un poquito más sobre ese particular y que vayan conociendo si lo quiero que se aplique al equipo como tal, a un software como tal, a la configuración de Windows como tal, o como plantilla administrativa como tal. Lo podemos aplicar tanto para equipo como para usuario. ¿Se entiende esta parte, verdad? En este caso, cuando digo equipo, tengo un grupo de equipos, pero hay que tomar en cuenta, por ejemplo, vamos a suponer que trabajamos en un call center, donde tenemos 30 equipos. Ese call center tiene 3 turnos de 24 horas. Bien. Y si multiplicamos 30 por 3 turnos, serían cada turno de 8 horas para completar las 24, serían 90 personas, 90 usuarios. Bien, entonces, si yo voy a aplicar una política, en vez de aplicarla a un grupo quizás de 90 usuarios, puedo aplicarla por equipo, al grupo de equipos que tengo ya disponible ahí. Si mañana se crea un usuario nuevo, porque quizás en el call center hay una alta tasa de rotación de personal, no tengo que estar pendiente de que si ese usuario se le agregó la política específica a la cual él corresponde, porque ya yo sé que los equipos que están ahí son los que siempre van a estar siendo utilizados las 24 horas. Entonces, eso va mucho de la mano de la lógica en cómo nosotros queremos crear esa política. ¿Bien? Entonces, bien importante tomarlo en consideración. Aquí ya podemos ver a nivel de sistema cómo se ve la configuración del equipo, de la política dentro del equipo, a nivel de equipo y a nivel de usuarios. Si se fijan, son las mismas preferencias. Pueden haber algunas políticas orientadas específicamente a equipo, como por ejemplo la configuración del ahorro de energía, la configuración de los horarios y las fechas, por ejemplo, y así sucesivamente, que sean cosas específicas del equipo. Entonces, pero en sentido general es muy similar. Y aquí empezamos a mostrar el proceso de la creación de una política. Vamos al menú herramienta y así sucesivamente vamos luego a la administración de las directivas de grupo. Y vamos aquí viendo las diferentes políticas que vemos aquí disponibles. Podemos seleccionar alguna, modificarlas. Esa sería la funcionalidad. Claro, en el video se dan más detalles porque vamos paso a paso. Y aquí se ve el proceso de activación de una GPO. Las que son de dominio, aquí se ve el diagrama de flujo, cuando son locales, cuando están en el sitio, cuando están en el dominio. Se va viendo aquí el diagrama de flujo de cómo se toman las decisiones cuando se están poniendo en funcionamiento. Y ya aquí entonces empezamos a ver parte de lo que es el Microsoft Management Console, el cual aquí vemos es una interfaz de administración flexible que nos permite el acceso rápido, herramienta de administración del servidor. Por la regular se accede con MMC. Y aquí podemos ir viendo parte del contenido de cómo se visualiza la misma. Si quiero agregar algunos de los puntos a administrar, en este caso de las opciones disponibles a administrar en la consola, porque es una consola de administración más que otra cosa, ¿bien? Entonces aquí yo puedo ver el Device Manager, puedo ver el Event Viewer. El Event Viewer es un visor de eventos, en el cual podemos nosotros ver cuáles son los diferentes errores que nos puede estar dando el sistema, ¿bien? Entonces, casi todos los sistemas operativos de Microsoft lo tienen, como este, por ejemplo, el visor de eventos. Si yo accedo a él, aquí puedo ver, por ejemplo, los registros de Windows, si es a nivel de aplicación. A ver, toma su tiempo, parece que tiene muchos. Aquí me dice que tiene 9.859. Aquí me dice si hay algo, si es una información, es informativo, pero puede ser advertencia, puede ser un error. Entonces, cuando yo identifico un error, por ejemplo, aquí me dice, nombre de la aplicación con errores, Smart Audio,
Smart Audio 3, la versión de la aplicación. Esto es información interesante porque yo puedo, cada uno de los errores que se presentan tiene un ID del error. Bien, entonces yo puedo, con ese ID, puedo utilizar o el código de errores o el código de excepción, pero también puedo utilizar el ID del error, en este caso 1000, que me puede ayudar con eso. Entonces yo puedo buscar el ID del evento 1000 y ya él automáticamente me va a decir qué provocó eso. Bien, si estoy buscando en Google o en cualquier lugar ese error, es una forma fácil de yo poder ser lo más directo posible en búsqueda de un error, que hay muchos errores diferentes. Entonces, esto es en aplicación de tercero. Si es en materia de seguridad, lo vemos acá. Bien. Si es, por ejemplo, a nivel del sistema, de Windows como tal, aquí lo puedo ver. Entonces, por ejemplo, esta es una advertencia. Me dice que la configuración de los permisos específicos de la aplicación no concede el permiso de activación local para la aplicación del servidor con bla, 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 bla. Aquí tengo el ID del error y con ese error yo podría decir aquí, por ejemplo, en Google, a ver, por acá, event ID, y aquí coloco ese error. Entonces, dependiendo del sistema operativo en el cual yo esté corriendo, entonces mira aquí, por ejemplo, me dice Windows Fits, quiere decir que quizás aquí hay alguna corrección para ese tipo de error. Entonces, es una forma de yo poder ir directamente. Aquí me dice lo causa un evento guardado cuando los componentes de Microsoft tratan de acceder a un componente que no tiene los requerimientos de permisos o no tiene los permisos requeridos. Entonces, en ese caso, verificamos, implementamos todas las mejoras que tengamos que hacer. Bien, entonces, esto es una herramienta muy, muy útil en nuestro día a día. En este caso es un error como tal, en este caso arriba vimos una advertencia, aquí es un error. El sistema no pudo enlazarse al transporte de este particular y tenemos aquí el event ID, que es 2505. Bien. Esto para que lo tengan pendiente, que es de gran utilidad. Entonces, volviendo a la actividad, no hay mucho detalle sobre lo que es el Management Console, porque realmente no es, dependiendo de la configuración que yo haga acá, va a depender qué tan amplia va a ser. Bien, de lo que yo necesite administrar a través de la consola. Si quiero tener todos sus componentes a la mano en una sola ventana, entonces lo agrego todos y voy a poder acceder a todos desde un mismo lugar. Eso es lo que se busca. Bien, entonces a dicha guía, en base a dicha guía, tendremos una evaluación de dicha unidad. Tenemos aquí los audiovisuales para la realización de las actividades que tenemos acá y un foro también relacionado al contenido de la unidad, que es este sobre compartir directorios en la red, unidad de red en esta. Vamos a ver o sea, aquí lo que se pide es que se investigue sobre esto, ¿sí? Agregar una evidencia de lo indicado, configurado con permisos o la lectura. Eso como un ejemplo que van a buscar y van en este caso a investigar. ¿Por qué la investigación previa? Porque la unidad 6 trata de eso. Bien, trata de ese tipo de información y lo que busca es ambientarlo para que ustedes entonces vayan teniendo esa sincronía. Y por eso habilité las dos unidades juntas. Bien. Entonces, en cuanto a la actividad, básicamente es evidencia de lo puesto en práctica en los videos y en la guía sobre la creación de una política funcional de un usuario de lo que ya tienen creado, evidencia sobre las políticas heredadas y no heredadas, que hagan las pruebas pertinentes en ese sentido, y evidencia sobre la implementación de complementos mediante el uso del
Microsoft Management Console. Bien, entonces esto es lo que deben realizar en la unidad 5, que está ya puesta para trabajarla hasta el día miércoles 7. Entonces, en cuanto a la unidad 6, a menos que tengan alguna duda con esto que hemos visto hasta ahora, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. De este lado, sí. Excelente. Ok, entonces, en cuanto a la unidad 6, en la unidad 6 vamos a ver lo que el preámbulo vimos en el foro de la unidad 5, que ya aquí empezamos a ver la parte de folders compartidos, unidades de red, impresoras compartidas y la parte de terminal service. La funcionalidad de terminal service es una funcionalidad que se utilizó mucho en la década del 2010, más o menos, puesto de que teníamos un único servidor con todo el performance requerido, ¿bien? Y del lado del cliente final teníamos terminales brutas que utilizaban este servicio de terminal service para poder acceder a su perfil de usuario dentro del servidor. De esa manera podían ejecutar programas, podían ejecutar archivos, trabajar de manera, en este caso, coordinada, varias personas dentro del mismo departamento, compartían una misma carpeta y de esa manera no tenían que estar compartiendo tantos archivos, sino que ya ellos podían utilizar los archivos ya preestablecidos. Bien, todavía hoy en día se utiliza, tiene un licenciamiento adicional por conexiones, se llaman calls, las conexiones. Y si en dado caso van a utilizarlo, por defecto trae creo que 2 o 3 conexiones permitidas libre de costo, que son las que vamos a utilizar para las prácticas. Pero si en dado caso lo quieren implementar, entonces ya tienen que tomar en consideración ese licenciamiento para terminal service, que en este caso ayuda mucho porque reduce la dependencia de un computador completo, o lo que es, por ejemplo, computador con disco duro, que puede perder información si el disco duro que formatearlo y todo lo demás. Podríamos, creo que tengo una terminal de esa por acá. Un momentito. Déjame ver. Esta, no sé si han visto de estas terminales. Son terminales brutas. Esta es Dell, pero hay algunas que vienen HP también, vienen de diferentes marcas. Son así pequeñitas, son brutas, brutas en el sentido de que no almacenan información, vienen como una memory flash ya integrada y con un sistema operativo precargado, bien amigable, bien limitado, bien, en este caso, ligero. Bien, entonces evitamos ahí tener que estar cargando el sistema operativo como tal y tal cual. Entonces ya aquí yo hago una conexión vía Terminal Service y las políticas que yo tenga aplicado en mi dominio por ese usuario en particular, ya yo podría entonces utilizar esos privilegios. También acá tenemos la guía de la unidad 6, que lo que hace precisamente, si se fijan, es un poquito más pequeña, solamente 10 páginas. No hay mucho que abundar, porque ya tenemos el preámbulo. Y aquí lo que se ve cada uno de sus servicios, la parte conceptual, la parte teórica, como la definición de cada uno de ellos, la funcionalidad de cada uno de ellos. Por ejemplo, no es lo mismo yo tener un folder compartido al cual yo tengo que acceder cada vez que quiero, por ejemplo, ir a Network, luego ir al servidor y luego ir a la carpeta dentro de ese servidor en particular, a yo tener, en este caso, una unidad de red que es lo mismo, pero que en este caso, cuando hago clic derecho, le digo, conviértemelo en una unidad de red y él te va a crear una unidad dentro de tu My Computer. Dentro de este escenario, por ejemplo, acá dentro de equipos, tú vas a tener aquí una unidad que va a hacer ese mismo trabajo de dirigirte específicamente a esa carpeta compartida en la cual ya tú quieres acceder o accedes con mucha frecuencia. Así te evitas tener que estar
yendo al servidor, al entorno de red y todo lo demás. O haciendo el famoso en run, backslash, backslash, el nombre del servidor, luego la carpeta con backslash, y así sucesivamente. Bien, eso no. Entonces, dependiendo de la necesidad que tengamos, entonces vamos a utilizar un entorno como este. Las impresoras compartidas también son de gran utilidad, puesto que si tenemos algún software de administración de impresión, podríamos a través de esta estructura de impresora compartida, nosotros poder limitar el acceso de administración a las impresoras, que nadie me cambie el tipo de hoja, las bandejas, ni nada de ese tipo de información, que a la hora de la verdad son muy tediosas para nosotros los técnicos. O sea, vamos a un usuario y nos damos cuenta, bajamos de un 10º piso a un piso primero, porque el usuario nos dice que no imprime, y cuando vamos a ver, es que el usuario le cambió el tipo de papel a su impresora local. Y en vez de decir carta, dice legal. Y ya por eso una impresión no sale. Y él te llama que esto no funciona. Y tú bajas del piso 10, dejas lo que estás haciendo y a solucionar ese problema. ¿Entiendes? Entonces, este tipo de administración de impresión también nos ayuda a reducir mucho el margen de error. Aparte de que puedes centralizar la administración y con ese tipo de herramientas, que software que hay, ya tú puedes administrar tu parque de impresión y saber qué imprime exactamente Juan, Pedro, Lucas, o puedes asignar unas cuotas de impresión específicas. Juan tiene 2.000 copias mensual para imprimir. Entonces, luego de ahí tiene que hacer un requerimiento y vamos a ver si el supervisor te lo aprueba. Son algunos de los puntos que podemos ver. Vemos un poquito de historia de Terminal Service. Ya por acá vemos la parte de el licenciamiento de los servidores, como se llaman, en este caso, mírenlo aquí, Client Access License, que es el CAL que les mencioné anteriormente. Tenemos licencias por dispositivos o licencias por usuarios, hay de diferentes tipos. Por lo regular, las de dispositivos son más caras porque pueden usarlo varios usuarios en momentos distintos. Entonces, esta es un poquito más cara. Las ventajas y las desventajas, los costos, el ahorro de energía, porque esos equipos consumen mucho menos, la flexibilidad, la seguridad de red y los datos, Y aquí ya entonces empieza a haber otro tipo de modelo, ya cliente-servidor, donde en este caso podemos ver ya lo que son PC en ese escenario normal. Bien. Ya aquí empezamos a ver los servicios de terminal, en el cual hay diferentes escenarios para lo que es compartir las aplicaciones. Aquí hacemos referencia a algunos de los más utilizados, como Microsoft Windows Server, Linux Terminal Server y así sucesivamente. Bien, entonces, eso vemos en esa guía de la unidad servicio. Las diferentes funcionalidades las vemos aquí en los audiovisuales, en la carpeta, la configuración de la carpeta y el control de acceso. Yo puedo tener carpetas que para Juan tenga un acceso de lectura, pero que para Pedro tenga un acceso de lectura y escritura. Cuando hacemos, por ejemplo, de lectura, solamente puede ver el contenido. Lectura y escritura pueden leer el contenido y modificar el contenido. Bien, agregar archivos o quitar archivos de esa carpeta en particular. Lo que se busca aquí es que pongamos en práctica cada uno de esos ambientes. Y lo van a finalizar, en este caso, con una actividad y un foro, que es la que van a trabajar en esta actividad. Si se fijan, no hay mucha implementación de roles, ni mucho más. Y por eso quise habilitarlas ambas para así aprovechar el tiempo. Entonces, vemos aquí la implementación de permisos de solo lectura, permiso de lectura y escritura, y así sucesivamente ir haciendo el
el ejercicio como tal. Entonces, en cuanto al foro de la unidad 6, ya aquí empezamos a ver un preview de lo que vamos a ver en la última unidad, que es la unidad 7, la cual la quise dejar fuera porque yo sé que ahí vamos a necesitar un poquito más de tiempo, puesto que aquí vamos a ver la parte del servidor web, el IIS, Internet Information Service, y el File Transfer Protocol, la transferencia de archivos vía FTP. Entonces, investigar un poquito sobre esto, dar su opinión, puesto que es lo que vamos a ver luego en la unidad. Bueno, estoy como estudiante, déjame volver para visualizar el contenido. Esta es la unidad 7, en la cual vamos a trabajar servicios web, IIS, FTP y SMTP, Simple Mail Transfer Protocol. En este caso, ¿qué vamos a ver? Los servicios web, si en dado caso ustedes quieren configurar un intranet, o por qué no, si quieren tener su propio servidor de hosting de su portal web de cara al internet, simplemente cambiaría el direccionamiento IP en vez de ser un direccionamiento IP privado, un direccionamiento IP público, y colocaríamos un domain name, en este caso, para poder invocarlo a través del nombre. Entonces, la idea aquí es que ustedes hagan una pequeña intranet y puedan consumirla desde la PC local del cliente final, en este caso la de Windows 10. Igual hay una práctica interesantísima con FTP, utilizando una aplicación cliente de FTP que se llama FileZilla, no sé si la han escuchado, y un ambiente práctico también para la parte de correo electrónico local dentro de la PC, dentro de la red. Bien. Entonces, para la semana próxima vamos a trabajar esto, pero de entrada vamos a trabajar unidades 5 y 6 esta semana, para así entonces ir avanzando con el contenido. Señores, sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda o quieren ver algo en particular en este momento antes de finalizar? Me dejan saber. Por el momento, para mí todo claro, no tengo ninguna duda. Entiendo que la unidad 6, 5 y 6, tenemos una semana para ello, significa de que será fácil, será menos 5 y trabajoso, 6, disculpa, se cortó. que será fácil y porque tienen el mismo tiempo de ejecución y el mismo tiempo de entrega. Significa de que Ah, sí, sí, claro. eso es la parte, lo único, está bien, pero para mí todo bien. Excelente. Bueno, señores, de mi parte, un placer como siempre estar con ustedes. Vamos a avanzar con esto. De mi parte nuevamente, tengo el compromiso de ponerme al día con las evaluaciones. Yo sé que eso es importante para que ustedes se mantengan motivados. Y espero cumplir con ese compromiso este fin de semana hasta el año medio. Pasen buenas noches y nos vemos la próxima semana. Profesor. Gracias, Buenas buenas noches. noches. Adelante. Buenas noches, Hay una profesor. intervención. Ah, sí, Discúlpeme, Rafael, sí, adelante. una Buenas noches. preguntita. Tengo una disyuntiva, o sea, la tarea próxima, no, perdón, la de esta semana, es hasta el día 4, ¿verdad? Simplemente para que me confirme. Vamos a ver, la de la unidad 4. Sí, Vamos a ver. Sí, hasta el Hasta el 4 día de 4. septiembre está acá. Ok, está bien. Sí, eso era lo que quería que me aclarara. Para estar seguro. Excelente. Sí. Que no fuese un error. Está bien. Gracias a usted. Bien. Ok. Pasen Gracias, buenas. profesor. Bye, bye. Buenas noches, profesor. gracias.